tener la posibilidad de poder conectar lo que han avanzado con lo que podríamos hacer de aquí en adelante. ¿Está bien? Permítanme unos segunditos. Bien, no sé si me pueden confirmar que se puede ver la pantalla, el gráfico. Y se puede ver la imagen. Ya, muy bien. Entonces, se los presento al doctor Víctor Frankl. Antes de continuar, o sea, quiero pedirles que esta noche vayamos a hacer, voy a ser breve, no vamos a ser amplios en el desarrollo del contenido. Estoy, a Dios gracias, ya mucho mejor, dado positivo al COVID, increíblemente, después de que uno tiene todos los cuidados necesarios, pero bueno, ya estamos usando esta etapa, ya mañana me incorporo a mis labores de manera regular, pero sí un poquito de paciencia, por favor, porque esta etapa es breve. Aun cuando he hecho el esfuerzo de querer leer, preparar, escribir, muy complejo intentar hacerlo con todos los síntomas encima. Pero con todo y eso, ya con la estructura habiendo hecho al inicio, entonces es que quiero presentarles este, este módulo, esta sesión, a Víctor Frankl, el, el autor de la logoterapia, ¿no? Que se conoce bajo ese término. Y uno de los libros que en alguna oportunidad he tenido la oportunidad de poder disfrutar la lectura en medio de los viajes, aeropuertos y estadías, el libro que se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, con un previo sé que tenemos alguna dirección, normativa, alineamiento para subir archivos en la plataforma, pero si estuvieran interesados, voy a buscar la versión digital de este libro, El hombre en busca de sentido, para que lo puedan descargar y lo puedan leer en su integridad. ¿Qué les parece? O internamente el WhatsApp me dicen quiénes quieren, entonces creamos un grupo y mandamos a ese grupo. Excelente, licenciado, muchas gracias. Estaría muy bien, gracias. Listo. Muy interesados. Muy bien. Creo que estamos con un buen número de participantes. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer este libro o leer algún otro libro. Es relativo al holocausto que se ha denominado o a las víctimas del cautiverio, de los guetos que se han formado producto de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión alemana a determinados países de su entorno y sobre todo el haber segregado a una comunidad, a una nación que estaba en medio de ellos, que era la nación judía. Entonces, se los resumo en muy pocas palabras, parte del texto del libro, es que esta persona, ya siendo profesional, teniendo a sus padres mayores, ancianos, su esposa, eh, y teniendo un manuscrito que todavía, bueno, él había ido trabajando este aspecto de la logoterapia y bueno, llega la Segunda Guerra Mundial y ustedes conocen parte de la historia, ¿no? Entonces, empezar a despojar de los bienes, empezar a concentrar a la gente, a separar a varones, mujeres, a separar a gente mayor, a gente que podría cumplir alguna labor eh, física y finalmente, ¿no? A la gente que no consideraban útiles según
su propuesta o según el perfil del hombre alemán. Entonces, si los experimentos que hacían en ese periodo de tiempo, lo que han hecho es segregar a la gente, ¿no? Entonces, parte del libro, hay relatos donde él confiesa literalmente, ¿no? Su debilidad y un momento dado donde, sabiendo que la gran posibilidad de que sus padres ya ancianos hayan sido muertos, es decir, llevados a las cámaras de gases, la otra mayor posibilidad de no saber dónde se encuentra su esposa. Y bueno, él en un momento dado confiesa y dice, ¿no? O sea, de pronto me doy cuenta de que la familia era mi sentido de vida, ¿no? Entonces, no tener a un padre o una madre a quien encontrar en el futuro, o sea, como que les dé esta importancia a la vida. No saber así ciencia cierta que la persona a quien ama, que comparte su vida como la esposa, no saber a ciencia cierta si ella está con vida y si en algún momento la podría encontrar. Entonces, él en ese periodo de tiempo lo que hace es reflexionar si su vida sin esposa, sin padres, sin familia, tendría una razón de continuar viviendo. Y entre otras partes de los relatos indica que había gente que sufría tanto bajo esa misma idea, ¿no? De haber sido separado de su comunidad, de su familia, despojado plenamente, absolutamente de todas sus posesiones. Y había gente que por algún momento como que jugaba con la muerte al no cumplir con el trabajo o finalmente después de estar perdón. Entonces decía, y había gente que no teniendo más esperanza, jugaba con no cumplir con su trabajo y enfrentar y desafiar a los soldados, ¿no? Entonces, y la posibilidad de enfrentarse a una muerte inmediata. Entonces, él encuentra este tipo de personas, más allá de su propia experiencia, que no encuentran ya más razón de vivir, habiéndolo perdido posesiones y gente a la que amaba. Pero también se encuentra con otro tipo de personas que a pesar del sufrimiento que les tocaba vivir, a pesar de todas las arduas tareas que les tocaba hacer, encontraban un espacio para juntarse, para poder dialogar y para poder soñar la posibilidad de un reencuentro entre ellos y un reencuentro con sus familias. Entonces, él contrasta esas dos actitudes de las personas, ¿no? De algunos que pierden todo y no hayan razón para continuar viviendo y desafían a la muerte. Y se encuentra con el otro tipo de personas que tienen la esperanza de poder encontrarse y no solo la esperanza, sino la capacidad de soñar, de visualizar un encuentro y visualizarse entre ellos la posibilidad de comer y compartir comida en un nuevo lugar, en una nueva circunstancia, con la familia en vida, ¿no? Entonces, y experiencias de sus relatos, como por ejemplo, donde una persona estando muy adolorida, cansada, y tiene una pesadilla y grita, ¿no? Entonces, y en medio de su pesadilla seguramente era de sufrimiento y dice, esta persona gritaba de tal manera y vivía el sueño de tal manera que por un momento dudábamos si era mejor despertarlo o dejarlo en la pesadilla, porque al final los gritos de la pesadilla son solo sueños. Es un sueño trágico, sí, pero lo más difícil sería o duro sería para esa persona despertar a la vida, a la realidad, pero que esta realidad es más dura que su propio sueño, que su propia pesadilla. Entonces, ese tipo de historias por un momento, por un momento me hicieron pensar muchas cosas y es ahí donde empezamos a conectar de pronto su propuesta no de plantear la logoterapia,
de donde ya teniendo el manuscrito lo tiene que recrear porque lo pierde, se lo arrebatan. Y entonces, después de esa experiencia de vivir la vivencia de los campos de concentración, él reescribe su propuesta, ¿no? Entonces, y es ahí donde él marca una sustancial diferencia entre las personas que podrían soportar las circunstancias y de ponerse ante las circunstancias con algo de esperanza y con una diferencia entre uno y la otro. Fundamentalmente, la actitud frente a las circunstancias, ¿no? Entonces, básicamente esa es su propuesta, que la diferencia entre las personas, en esencia, es la actitud que uno elige tomar frente a las circunstancias. Y en medio de eso es lo que retrotrae, es la experiencia de otras personas de tener esperanza y plantearse, en el caso real de ellos, de que el esfuerzo cotidiano, enfrentar las tareas duras que les ha tocado vivir, sobreponerse a eso cada día con una esperanza y con un sentido de que van a poder encontrar, va a poder haber un día de reencuentro con sus familias, con sus seres queridos. Se me seca. Bueno, entonces les decía, a partir de esa experiencia, lo que él propone es justamente eso, ¿no? Que la diferencia entre unas personas y las otras está la actitud que toman frente a las circunstancias. Y por muy duro que haya sido la vivencia, en el caso de ellos, de él y sus compatriotas, la diferencia estaba en que el sobrevivir, el esforzarse el día, tenía sentido con la posibilidad de un encuentro o de una nueva circunstancia en un futuro inmediato. Entonces, bajo esa circunstancia, el esfuerzo y la tarea cotidiana y el sufrimiento que los tocaba vivir tenía sentido por la posibilidad de un reencuentro con sus familias. Entonces, como que ahí se resume parte de todo su planteamiento, la posibilidad del ser humano de poder elegir su actitud, su reacción frente a cualquier circunstancia, y como en el caso de su experiencia de esta persona y la comunidad judía, la más trágica que les haya podido tocar vivir. Entonces, con todo y eso, él dice, la libertad que tiene uno es la libertad de elegir su actitud. Nos podían someter a todo lo más atroz, a todo lo más infame y a todo lo más indigno de un ser humano, pero en el fondo teníamos la libertad de elegir nuestra actitud. Entonces, básicamente, esa es su propuesta en esencia, y ese es el planteamiento en este módulo de esta primera sesión, que para trabajar parte de la orientación, del proceso de orientación vocacional con jóvenes, adolescentes de última etapa de pronto, ¿no? Es que en la posibilidad de que se planteen la elección de una carrera, que planteen un camino, una estrategia, va a depender fundamentalmente de que le den sentido fundamentalmente a sus vidas, ¿no? De qué sentido le dan a su misma vida o qué sentido le dan a las etapas que les toca vivir. Entonces, ese es el desafío, el planteamiento de este módulo, de esta sesión, donde como profesionales en orientación vocacional, más allá de un aspecto práctico que es hacer un plan de vida, hacer un proceso de identificación de qué carrera estudiar, está la posibilidad de orientar a los jóvenes adolescentes o a las personas adultas, inclusive, en que puedan darle contenido a su experiencia, a su día a día o a la circunstancia que les está tocando vivir. Entonces, obviamente estamos en un contexto muy particular en esta etapa, en estos años de 2020, 21, 22, por el contexto de pandemia, donde seguramente muchas personas se han replanteado su forma de ver la vida,
porque el 2020 nos hemos visto absolutamente todos, hemos visto el grado de vulnerabilidad de la existencia del ser humano, ¿no? Cuando no había respuestas ante un virus que ha sido mundial, ¿no? Se ha expandido a nivel mundial y que este virus altera no solo la vida humana, biológica, sino las condiciones sociales. Entonces ahí se acuña otro término que no solamente se habla de pandemia, sino de sindemia, por el efecto colateral en las relaciones interpersonales y en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, con toda seguridad, ahí tenemos una generación, al menos de 2 años atrás, jóvenes, que les ha tocado experimentar esta reclusión, si vale el término, este aislamiento social en sus casas. Y obviamente los que hemos experimentado esto, nos hemos cuestionado muchas cosas, ¿no? Más cuando hemos perdido familia cercana o amigos muy queridos. Entonces, algún momento, algunos hemos concluido diciendo que esta vida de pronto es efímera, ¿no? Estamos muy de paso en esta vida y esta pandemia ha mostrado el alto grado de vulnerabilidad del ser humano y en esas circunstancias no había plata que valía, no había plata que podía salvar las vidas, ¿no? Porque no habían las condiciones, no había vacuna, no había las condiciones hospitalarias, de los que tenían la posibilidad de entrar a un centro hospitalario, el centro mismo no tenía la respuesta. Entonces, el ser humano pleno, creo, ha podido ver el grado de vulnerabilidad de la existencia de su vida misma, ¿no? Entonces, considero que tenemos una generación de jóvenes que les ha tocado vivir este aspecto, esta etapa, y de pronto la elección de su carrera, les decía, va más allá de la orientación para la elección de una carrera profesional. Bajo este aspecto, entonces, va más allá de un aspecto meramente práctico, ¿no? Se da la posibilidad de pronto hacer dar cuenta a los jóvenes o a los adultos que estén en un proceso de reorientación vocacional, de que cada acto tiene la posibilidad de darle un sentido, de darle contenido. Si bien para muchos nos ha tocado trabajar y a muchos jóvenes de pronto les toca esforzarse más y les toca poder costear sus estudios, tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces toca orientar en esta etapa, no que este esfuerzo, esta tarea, este trabajo que les toca desempeñar tiene un sentido porque les permite coadyuvar a su familia o finalmente ser responsables por sus propias metas, por sus propios planteamientos. Entonces, es eso que quería compartir a modo de introducción de este módulo, la perspectiva de este autor que nos plantea la posibilidad de que las personas puedan darle sentido a su experiencia. Es decir, a cada vivencia le puedan llenar de un contenido, que cada experiencia, que cada vivencia cobre sentido. Entonces, desde ese punto de vista, este autor, esta propuesta, viene a ser como un respaldo filosófico, teórico, psicológico, para la posibilidad de que los seres humanos puedan planear sus decisiones, puedan planear en cierto modo su vida misma, ¿no? Entonces, les decía, trascendemos un poco el aspecto meramente pragmático de aplicar un test y decir, estas cosas dice el test que puedes estudiar. Entonces, esta sesión y la lectura, ojalá que pudieran hacerlo en 1 o 2 semanas a más tardar, les pueda plantear este tipo ¿no? de posibilidad de análisis, de reflexión y de decir de que llegar tal vez y coincidir en esta conclusión de que el asesoramiento y ayudar a identificar posibilidades de estudiar una carrera
no coincidir en eso de que eso es un aspecto muy práctico, pero la orientación vocacional tiene que pasar por una orientación de sentido de vida. Entonces, justamente es la propuesta de que en este módulo denominado así, el proyecto de vida como eje articulador y para la elección vocacional. Entonces, la posibilidad de que los jóvenes puedan de una u otra manera plasmar en gráficos, en letras, con recortes de canciones o partes de letras de canciones o frases o imágenes, etcétera, etcétera, tuvieran la posibilidad de plasmar, de identificar tanto el sentido de vida, su razón de vida y las metas que tuvieran en el futuro. Entonces, desde ese enfoque, lo que he ido viendo es las diferentes propuestas y formas de haber trabajado planes de vida de una y otra institución, la misma que trabajé yo igual en otra institución, en alguna institución. Entonces, esta posibilidad de plasmar un documento, una herramienta para que los jóvenes puedan escribir, obviamente ha de depender, les digo, hay que trascender el aspecto puramente pragmático. Ojalá que tengamos la posibilidad de plasmar en los jóvenes la posibilidad de que ellos reflexionen un poquito de cuál es su sentido de vida y en función de este sentido y empezar a escribirlo y empezar a hacer un proyecto de vida, un plan de vida. Entonces, parte de este proyecto de vida de futuro, de este plan de vida de futuro, es un componente, la elección de la carrera y la carrera misma que van a estudiar y van a ejercer. Es un elemento. Y el elemento mayor es justamente el que podamos orientar a que poco a poco puedan ir construyendo, plasmando su sentido de vida. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de vida, algunos han optado por incluir el modelo de la planificación estratégica, que responde a un modelo empresarial, ¿no es cierto?, donde se permite o se orienta a la persona que escriba cuál es su misión de vida, cuál es su visión de vida, y a partir de ahí trabajar los otros elementos que son más prácticos. Sin embargo, les decía, la posibilidad de que en seminarios, en reuniones, en sesiones de conversación, se pueda reflexionar un poquito acerca del sentido de vida que cada persona puede darle a su existencia, ¿no?, a su día a día. Entonces, por ahí es donde conecto esta posibilidad les digo, de articular este tema de sentido de vida para plasmarlo en algo práctico, pragmático, que es un plan de vida o un proyecto de vida en un documento o en algunas herramientas, ¿no? Entonces, a partir de estos conceptos que les he ido virtiendo, que sí son un poco más reflexivos, basados en este concepto, en esta vivencia y en este planteamiento de Viktor Frankl, que es el autor de logoterapia, ¿no? Iremos avanzando. Entonces, ¿cómo se define lo que es la logoterapia? Entonces, es la propuesta de Frankl de decir que es una teoría, es una terapia, es una propuesta de terapia que tiene su origen como muchas, ¿no?, palabras griegas, logos, que en este caso no tiene solo una acepción como conocemos, ¿no?, que es conocimiento. En este caso se incluye varias, ¿no?, que es significado, que es palabra, que es espíritu, que es Dios, logos es significado, logos para él es sentido, y entonces bajo este concepto es que en esta última acepción de que logos sería sentido también, sería Dios, es la que adopta Viktor Frankl, y por lo tanto las demás no se apartan mucho de ese sentido, ¿no? Entonces, cuando se compara las propuestas de autores como Freud, Adler, entonces se puede confrontar o hacer discutir conceptos, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede decir que en los postulados esenciales, Freud, por ejemplo, consideraba que la pulsión, o sea, la motivación, razón de hacer las cosas de las personas, la pulsión de placer,
era la raíz de toda motivación humana. Entonces, para Adler, una de las razones de hacer las cosas era la voluntad de poder. Entonces, a partir de aquí, la diferencia de Viktor Frankl es que su propuesta es que la voluntad, la actitud, ¿no? La voluntad de sentido, la actitud hacia las cosas, es que es la motivación esencial de las personas, ¿no? A diferencia de los otros autores que están citados ahí. Entonces, y eso en general, en términos generales, es la propuesta de este autor, ¿no? La voluntad de sentido. Es decir, dándole sentido a las cosas es que uno puede esforzarse por el día a día o esforzarse por lograr algo que tiene sentido hacerlo ahora para algo que viene después, para un mañana. Entonces, y otro concepto que es muy fuerte desde este punto de vista, desde esta... su micrófono, por favor. Entonces, les decía de... A ver, veremos, silenciar a todos. Me he adelantado. Veremos. Alguien abrió su micrófono y me he desconectado. ¿Se puede ver? Ya. Entonces les decía, uno de los conceptos muy, muy importantes en esta propuesta de logoterapia es la libertad que tiene uno. La mayor de las libertades que tiene una persona es la libertad de elegir. Y fundamentalmente la de elegir la actitud frente a cualquier circunstancia que le toca vivir. Entonces, este es un planteamiento muy, muy interesante, muy importante y muy fuerte, ¿no? Para quienes trabajamos en la línea de pronto lo cognitivo comportamental y el asunto existencial y el tema de la administración de emociones o inteligencia emocional. Entonces, esta premisa de decir que las personas tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Entonces, a partir de ahí podemos ir cuestionando, reflexionando sobre frases muy coloquiales del día a día e inclusive sobre frases o exposiciones o expresiones muy académicas, muy teóricas o muy de vivencia personal, ¿no? Solo un ejemplo les voy a decir, ¿no? Cuando los niños hacen algo o son jóvenes y una mamá no le gusta lo que están haciendo, empieza a gritar y golpear de repente, o un papá, ¿no? Entonces, y terminan en un momento dado diciendo, es que ustedes me hacen renegar. Entonces, ustedes me hacen enojar. Y en el caso de violencia hacia las mujeres, parte del perfil identificado de los varones que son agresivos, que cometen agresiones contra las mujeres, en un momento dado la frase, ¿no? Y un perfil identificado es como narcisista, y obviamente les decía, ¿no? Una de sus expresiones muy comunes y frecuentes es esa, ¿no? Yo hago todo lo bueno, pero el que haces malo eres tú y me haces enojar. Parece que eso es lo que quieres, que te trate de esta manera, ¿no? Con golpes, a gritos y demás, con agresiones físicas, psicológicas. Sin embargo, ya les decía, en esta propuesta de logoterapia, se identifica y se propone eso, ¿no? Que el ser humano tiene esta capacidad, tiene esta libertad de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia. Entonces, es lo que dice ahí, ¿no? Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa.
la última de las libertades que puede perder es la libertad de elegir su actitud personal, ¿no? La actitud personal que debe adoptar frente al destino, frente a las circunstancias y decidir por su propio camino. Entonces, y esto de pronto les voy a pedir que podamos reflexionar un poquito con los jóvenes, que nos encontramos con un contexto, en muchos casos, con grados de pobreza, ¿no? O con mucha limitación financiera. Sin embargo, los jóvenes pueden llegar a decir, no puedo estudiar porque no tengo, ¿no? O no puedo estudiar porque mis papás no tienen la economía para darme. Sin embargo, esa respuesta es una respuesta que evade por un momento la posibilidad que tiene de elegir su actitud frente a una circunstancia. Puede haber una circunstancia de dificultad, de carencias, pero también hay la posibilidad de que elija un camino, ¿no? El esfuerzo, el trabajo y cualquier otra alternativa, ¿no? O una de manera estratégica, trabajar temporalmente y estudiar, juntarse, ahorrar para poder luego estudiar. O estudiar algo a nivel técnico medio, básico, intermedio, superior, en fin, para ir graduando, escalando con el tiempo. Entonces, ya les digo, ¿no? Las personas tenemos la posibilidad, tenemos esta libertad, la libertad de elegir la actitud que adoptemos frente a cualquier circunstancia que nos toque vivir. Entonces, ese es uno de los postulados de Viktor Frankl en logoterapia, que se empieza a construir a partir de la publicación del libro El hombre en búsqueda de sentido. Aquí hay un término que se denomina la noodinámica, en el que Viktor Frankl utiliza también la palabra griega nous, que significa mente o espíritu, ¿no? Y que en el campo de la psicología se traduce y nos centramos en lo que es la psicodinámica, el aspecto psicodinámico, o la búsqueda de las personas para reducir su monto de tensión. Entonces, en vez de centrarnos en eso, o más bien, además de lo anterior, debemos prestar atención a la no dinámica, la que considera que la atención es necesaria para la salud, al menos cuando tiene que ver con el sentido. Es decir, siempre tiene que haber una acción para que genere una reacción, ¿no? Entonces, para que las personas no estemos en un estado de quietud completa, en un statu quo constante, la presencia de factores a veces adversos hace que las personas puedan de pronto reaccionar a esas circunstancias por su propio bien, ¿no? Entonces, en lo que en algún otro concepto o área se denomina salir de la zona de confort por una tensión generada en este aspecto de su vida, ¿no? Puede haber una tensión y de pronto que obligue a tomar un cambio o una decisión diferente a su vida cotidiana, a la zona de confort, ¿no? Donde no se exige cambios, no hay necesidad de cambios y se vive en una rutina completa y continua. Entonces, a eso se denomina la no dinámica, a la presencia de estos factores, en este caso de tensión, que hacen que las personas puedan buscar sentido, otros sentidos o otras experiencias para darle sentido a estas experiencias, ¿no? Por otro lado, una de las metáforas que frecuentemente ha utilizado Viktor Frankl es el hablar del vacío existencial, ¿no? Sin el sentido, bueno, no tener sentido de las cosas conlleva a que se busque sentido a las cosas, ¿no? El sinsentido es ahí utiliza el término, es un hueco en la vida, es como un agujero. En los momentos en que uno siente y necesita salir corriendo a llenarlo. Entonces,
Y aquí es donde les decía que resulta muy importante, interesante esta propuesta de logoterapia, conocerla, eh, porque puede ser que nuestros adolescentes en un momento dado, con tanto cambio sociopolítico que nos ha tocado experimentar, entre que los medios de comunicación dicen una cosa y otro tipo u otro grupo de medios de comunicación sobre el mismo hecho ve y relata de una manera diferente. Y finalmente, frente a todo este conjunto de cosas que existen, suceden en la sociedad, en nuestros jóvenes puede haber la posibilidad de no entender y finalmente no encontrarle el sentido a su existencia frente a un mundo caótico, ¿no? Frente a un mundo que no se termina de entender. Entonces, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, o que finalmente en su vivencia no se identifica con un área específicamente, ¿no? O con un grupo específicamente, con un grupo etario, con un grupo cultural, con un grupo de subcultura social, con una etnia, en fin, ¿no? Entonces, podemos estar frente a una generación que frente a tanta información que existe y acceden por las redes sociales, el internet, entonces frente a tanta información no terminen de asimilarse o de verse o identificarse con algún grupo social, cultural y que puede generar esto los vacíos existenciales, ¿no? Hay tanta información que al final uno puede, o los jóvenes pueden decir, finalmente nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y ya eso es lo que se llama un sinsentido de vida, donde hay una generación donde finalmente pudieran de pronto arraigarse en la idea de que el suicidio es parte de la vida, es parte del sinsentido de vida, ¿no? Entonces, les decía, entonces hay posiblemente estemos frente a un grupo, en una generación, a un grupo de una generación que frente a tanta información no logra identificarse, asimilarse con un grupo específico y para muchos jóvenes de pronto no tiene sentido mucho esfuerzo, ¿no? Y es la característica de los millennials, ¿no? De tener y querer vivir el día a día, el disfrutar lo más posible la vida sin considerar las posibilidades de tomar decisiones para el futuro. Entonces, eso es lo que nos plantea la logoterapia, ¿no? De que existe la no dinámica y también hay un sinsentido de vida, ¿no? Entonces, de tal manera que es lo que se intenta llenar justamente, ¿no? Los vacíos. Hay gente que de pronto no le encuentra el sentido al ir a trabajar todos los días, al ir a la universidad todos los días, a ir al mismo lugar a trabajar todos los días y vivir ese tipo de vida como que no tiene sentido. Entonces, precisamente frente a esa posibilidad de vida sin sentido es que se intenta llenar la vida con cosas, con objetos, con posesiones. Entonces, que aunque producen algo de satisfacción, de confort, podríamos decir, la gente espera que esa obtención de cosas, se espera que provea de una satisfacción o que llene de alguna manera algo de la vida. Entonces, y la posibilidad, y nos dice Frankl, ¿no? Que se puede intentar llenar la vida con placer, comiendo más allá de las necesidades, teniendo sexo promiscuo, dañando la vida, y en fin, intentar hacer una u otra actividad con la intención de poder llenar los vacíos existenciales, ¿no? Entonces, el activismo en los jóvenes, o si no es el activismo, el ocio, extremos, ¿no? Podrían ser estas formas de expresión de querer llenar las vidas frente al sinsentido que le toca experimentar a cada uno. Entonces, esos son algunos de los conceptos importantes que Viktor Frankl en logoterapia nos habla. Y les decía que esta sesión tiene esa partecita reflexiva, este contenido, para que trascendamos por un momento o por una o dos sesiones
la posibilidad de enfocar la orientación vocacional solo como un aspecto práctico, ¿no? Operativo práctico. Entonces, la elección de una carrera, les decía, la propuesta es esa, ¿no? Que debe ser parte de un plan de vida. Y este plan de vida tiene que tener un sentido. Y eso es de lo que se trata, ¿no? De orientar a los jóvenes que puedan darle contenido a su vida, que puedan darle sentido a su actividad diaria, cotidiana o semanal, trimestral, en fin. Entonces, de eso es de lo que se trata, ¿no? De que podamos tener un componente eh, filosófico, reflexivo, existencial sobre la planificación de vida y obviamente la elección de carrera vocacional. Y una de las frases muy conocidas de Viktor Frankl es que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones externas como la consistencia de tener una tarea en la vida, es decir, un sentido de vida. Entonces, eso es lo que propone, ¿no? Decir que puede venir las circunstancias externas más difíciles o circunstancias o limitaciones internas muy propias, muy difíciles, pero que entre tanto uno se dé cuenta que tiene un sentido de vida, que tiene algo que hacer en esta vida, estas dificultades de origen externo o interno se pueden trascender. Entonces, vamos por esa línea cuando leemos El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que cuando toque la posibilidad de hacer orientación a los jóvenes, podamos, en cierto modo, tener este concepto por detrás como fundamento de que su elección de carrera y nuestra tarea de orientación vocacional va en la línea de que la vida tiene sentido para las personas. Y cada joven tiene la posibilidad de identificar, de escribir el sentido de su vida y cómo plasmarlo en una, ¿no? Cómo plasmar este sentido de vida y se instrumentaliza obviamente a través de diferentes herramientas o componentes que tiene un proyecto de vida. Entonces ya les decía, modelos de proyectos de vida hay muchos, pero lo que sí quisiera que quede esto como propuesta es que hay una razón de hacer las cosas en la vida y para la vida, y ese es el sentido de vida. Entonces, esa es la propuesta en este módulo, que que cuando nos toque, podamos aportar a que los jóvenes puedan identificar y hacer las cosas con sentido, con un sentido de vida propia, con un sentido de vida personal. Entonces, abro el micrófono para quienes quieran de repente preguntar, o sumarse a los conceptos y si quisieran decir algo más, ¿no? Al respecto. Adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Habla Betsabe Evia. Me parece que este tema viene como anillo al dedo en el sentido de que también me estaba cuestionando que un plan de vida o una orientación vocacional no solo lleva un plan de vida, el plan de vida a ratos solamente son objetivos que uno desea cumplir, pero el sinsentido que estamos viviendo con los adolescentes nos hace trabajar el sentido de vida, por qué vivo y para qué estoy aquí. Y esa toma de conciencia que los jóvenes empiezan a tener, creo que es lo vital que habría que trabajar, ¿no? Me admiro de la calidad de este tema y creo que es algo que tenemos que ir investigando, porque el plan de vida puede funcionar para algunos, pero hay personas que tienen que trabajar mucho el sentido de vida para poder luego trabajar el plan de vida. Creo que es un tema que podemos desarrollarlo y podemos hacer que las personas entiendan que si no tienen un por qué vivir, es difícil que puedan encontrar incluso su profesión, y no solamente su profesión, ¿no? Ese sinsentido puede llevar a vacíos tan grandes
que no entiendan para qué estamos viviendo y repercute mucho entre la familia, en su vida personal, en su vida amorosa, en su vida profesional, en la totalidad de su vida. Creo que hay que replantear y pensar en este sentido de vida. Gracias. No, pues un gusto y gracias a usted por su aporte. Y sí, les digo, miren, lo que usted decía, ¿no? Sin Buenas noches. sentido en los jóvenes. Permítame, Estito, por favor. eh, no hace mucho comenté sobre este diplomado y hay personas, ¿no? Que me dicen que, por ejemplo, un colegio que trabaja técnico superior, inclusive pueden salir bachilleres como técnicos superiores, y la familia impuso que una de las chicas de la casa estudie determinada cosa y finalmente se graduó de bachiller técnico superior y entra a la universidad privada, les reconoce y en cuestión de 2 años tiene la licenciatura en el área financiera. Pero la joven en un momento dado, cuando salió bachiller, dijo, yo quiero estudiar área social, no quiero financiera. Pero le dijeron, no, ya te queda, ya has hecho 3 años en colegio, te convalidan y estudias 1 o 2 años en la universidad, en una privada, se convalida y usted se titula. Y finalmente la joven dócil terminó esa carrera financiera, ya tiene su título y decide por cuenta propia, ahora siendo una joven profesional, entrar a ciencias políticas. Entonces, de pronto tiene más pasión por ir a pasar clases en las noches en ciencias políticas que por hacer su trabajo en el área financiera. Entonces, posiblemente para esta persona tiene mucho más sentido el área social que el área financiera, ¿no? Como contenido de vida. Bien, solo si tú quería añadir. Adelante, por favor, estaba como levantando la mano, si no me equivoco, Rengel era el apellido, creo. Sí, buenas noches. Adelante. Ante todo, licenciado, mi solidaridad con su persona. Siento que Gracias. está haciendo los esfuerzos y eso se agradece y se valora también. De rato en rato sentí que todavía su malestar persiste y considero que es un tema también de mucho cuidado. No hay que cuidarse nomás, licenciado. En cuanto al tema que estamos viendo, me parece recontra interesante por cuanto los seres humanos, y en este caso los jóvenes, no son entes mecánicos, a quienes hay que direccionar en todo y por todo, ¿no? En ese sentido, es importante también, partiendo de las reflexiones del autor que usted nos ha presentado, y más aún también de la experiencia de vida de usted, que evidentemente al hacer un programa o un proceso de orientación vocacional, hay que tomar en cuenta elementos básicos como partiendo desde lo subjetivo para ir a lo objetivo, que es la carrera como tal, ¿no? Y entre la parte subjetiva tiene que ver mucho con la tendencia del ser humano. Y justamente usted nos hablaba, que me parece también muy apropiado y muy pertinente, el tema del COVID-19 y las lecciones de vida que nos está dejando. Y no solo eso, sino también una forma de mirar el mundo desde otra óptica. Y aparentemente, y esto espero estar equivocándome totalmente, esto se está desbordando. Han habido adolescentes y jóvenes que han estado encerrados a fuerza mayor, obviamente por la crisis y por todo lo que significaban las leyes, la no permisidad de salir y demás. Entonces se está desbordando, digo, porque veo que más gente y más jóvenes en este caso están viviendo el presente, tal cual la retórica de algunos, no vivamos el presente y no nos importa nada más. Y me preocupa porque evidentemente hemos visto que mucha gente, familiares, vecinos, etcétera, etcétera, han perdido la vida sin despedirse siquiera. Y me preocupa esto porque algunos jóvenes, no todos por suerte, están viendo esta experiencia como que ya para qué vivir, ya para qué hacer esto, ya para qué aquello, qué sé yo, ¿no? Y nos está costando un poco a aquellos que trabajamos con adolescentes y jóvenes retomar el sentido de la vida, ese sentido que nos hace ser fuertes y con proyecciones también fuertes. Y considero yo que en temas de orientación vocacional, más allá, vuelvo a decir, de ser un tema mecánico, un tema de procedimiento solamente, hay que también ver estos temas. Les soy honesto,
al momento en que usted presenta el autor, decía yo, ¿y esto qué tiene que ver, no? Como muchos estarán pensando de otros temas también que venimos trabajando, tiene mucho que ver, es cierto, porque tenemos que volver a redireccionar a la humanidad, empezando por nosotros y por nuestros entornos. Y evidentemente esto es complicado. Yo trabajo con jóvenes, les comento, compañeros y compañeras, todos los días. Y por suerte, digo, trabajo con jóvenes que han visto sus proyecciones claras, ya saben lo que quieren. Y ellos y ellas están encaminando y están logrando que otros jóvenes también puedan lograr el nivel que ellos han alcanzado. No se dan cuenta tal vez de esta magnitud tan importante. Y en ese sentido, creo que una tarea importante de los profesionales que estamos en este grupo, en este diplomado, que somos docentes, que somos maestros y maestras, está esto, de volver a soñar y volver a redireccionar, como decía Betsabe, algunas líneas importantes de vida. Y no solamente vuelvo a decir una vida que se va a proyectar en solo una profesión, en solo un trabajo, etcétera, sino también en el vivir bien. Perdónenme, no solamente la política, sino también es una filosofía de vida. Entonces, por un lado es importante todo esto y por el otro, volver a retomar todo lo que en su momento se ha cortado y especialmente los adolescentes y los jóvenes como que están viendo este momento complicado porque veo con pena, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, con pena que muchos, por ejemplo, se están dedicando mucho a la fiesta. Han aparecido las fiestas por doquier, así, ni siquiera como antes, yo siento que más, que no está mal, obviamente, pero cuando es tan reiterativo ya es complicado y cuestiona también. Muchos adolescentes y jóvenes están viendo la vida tan fácil, pensando que, pucha, me daré un tiempito más o directamente no haré nada o me buscaré un buen trabajo entre comillas, con la falta de respeto a sus derechos laborales, por cierto, y ya. Entonces creo yo, la búsqueda del sentido de vida, del sentido de pertenencia hacia mi profesión, hacia mi oficio, qué sé yo, es importante también. Entonces me parece también vital abrir este espacio para lograr que estos aspectos sean aspectos que nos van a permitir el logro de los objetivos precisamente de este diplomado. Muchísimas gracias por escucharme. No, gracias a usted por su aporte, su honestidad y posiblemente le ha pasado a más de uno, ¿no? ¿Dónde encaja este tema? Y gracias, no, muy buen aporte, gracias. ¿Alguien más, por favor, adelante? Marianela, adelante, por favor. Tiene la mano levantada, Marianela, por favor, adelante. No se le escucha. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Adelante, por favor, Rosa. Buenas noches. Bueno, igual que mi colega anterior, desearle pues una pronta recuperación, licenciado, y gracias por el esfuerzo de hoy. Bueno, yendo al punto, ¿no? Que se Hola, hola, ¿se me está escucha? tratando, eh, yo creo que efectivamente nuestros adolescentes y nuestra juventud está en un Buenas noches, ¿se me tiempo de escucha? crisis, ¿no? En un tiempo de crisis. Perdón, Marianela, sí le escuchamos, solo que ahorita está interviniendo otra compañera del diplomado. Enseguida le cedemos la palabra, por favor. Adelante, Rosa, por favor. Bueno, sí, como decía, con tristeza podemos ver, digamos, cómo la juventud está como, de acuerdo a esto, el contexto que usted mencionaba por la pandemia, ese encierro yo creo que ha afectado bastante a la juventud, ¿no? Estamos viendo muchos, esas fiestas que decía el colega Rengel, no tienen normativa, no sé cómo se hacen estos permisos, diremos, ¿no?
que se promueve, diremos, la borrachera en los jóvenes, ¿no? Hay espacios grandes donde se llaman a grupos, ¿no? Donde se promueve la bebida generalmente en esos espacios. Y sin ir más lejos, acá cerca a nuestra universidad, por ejemplo, vemos varias discotecas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, diremos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros también como institución? Tal vez en ese aspecto, ¿no? La norma indica que no puede haber esos lugares cerca de instituciones educativas. Entonces son espacios que están destruyendo a la juventud, ¿no? Y los jóvenes están tal vez, creo que yo por esta pandemia, eh, como nos tratando de vivir lo último, diremos, ¿no? O sea, ya no ven que no hay sentido. La crisis económica ha afectado bastante a ellos, ¿no? Muchos están trabajando de lo que pueden, como pueden, ¿no? Horas de trabajo y con un salario ínfimo que no cubre, diremos, no les permite muchas veces estudiar, ¿no? Entonces, lo único que buscan ya es tal vez divertirse, no olvidar, diremos, o no pensar tal vez en el futuro, tal vez incluso, ¿no? Esta enfermedad ha hecho también eso, ¿no? De para qué pensar, diremos, en un futuro. Entonces, es bastante preocupante lo que estamos viendo en la juventud, más que todo, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esto de orientar dentro de esta terapia que usted mencionaba es muy importante, es la base, es lo fundamental, porque un ser humano que no tiene claro, diremos, de dónde quiere ir, para qué vive, diremos, o sea, siempre va a estar en espacios que no son buenos, adecuados para su desarrollo como ser humano, sino van a ir a lo contrario, ¿no? Van a ir en contra de él. Entonces, yo creo que en estos espacios de orientación vocacional debemos hacer más énfasis en aquello, ¿no? También, obviamente, tal vez no alcancemos al 100%, ¿no? Pero de esos 100 que estén ahí, por lo menos llegar a 5, diremos, ¿no? De ayudarles, diremos, a pensar, a repensar, a reflexionar sobre lo que están haciendo, ¿no? De pensar en un futuro, de no solo vivir el presente, diremos, ¿no? Entonces, me parece muy acertada, diremos, esta teoría también que nos puede apoyar, diremos, en esto de lo que va a ser la orientación vocacional con los jóvenes licenciados. Solo eso, muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Y sí, definitivamente, esta es la propuesta con este autor. Y si alguien de aquí en adelante pudiera encontrar un complemento, un autor, un libro, está abierto, por favor, el espacio para que puedan proponerlo, si no es en la siguiente, en la subsiguiente sesión también. Adelante, Marianela, quería hacer uso de la palabra, por favor. Licenciada Marianela. Intentaremos. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra, por favor? Adelante. Muy buenas noches, doctor. Gracias por permitirme también preguntar. ¿A qué edad se puede gestionar la mente? En este caso, ¿se puede dar una orientación adecuada respecto al proyecto de vida o el sentido de la vida? Creo que es muy importante eso, la edad. Gracias. De nada. Graciela, también adelante, por favor. Muy buenas noches, Licenciada Maiser. Realmente reconozco el sacrificio
que está realizando para darnos la oportunidad de aprender mucho más de su conocimiento. Y en realidad el texto que nos sugiere, que usted lo ha leído, realmente nos va a abrir mucho más nuestras expectativas sobre la temática que estamos llevando adelante. Y por favor, yo también ruego que nos pudiera pasar tal vez a todo el grupo, y los que desean, pues lo utilizarán, y los que sí deseamos, pues le agradeceremos de antemano al licenciado Meiser, y bueno, que Dios lo acompañe en su pronta recuperación, y un abrazo, desearle lo mejor y que pronto esté más restablecido, dicen Meiser. Muchas gracias. Entonces voy a ver la manera de subirlo a la plataforma, y si no, a través del grupo. ¿Está bien? Gracias. Y ya estoy mucho mejor, y obviamente, como no he hablado mucho, se cierra de rato en rato, se seca la garganta y se tapa. En fin. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de licenciado Ibolio, ¿desde qué edad? Entonces, el sentido de vida se puede trabajar desde la infancia, ¿no? Con aspectos lúdicos o formas de juego, y en la cotidianidad, ¿no? Con decirle a la niña, al niño, de que es importante para uno, es decir, como papá, mamá, siempre es muy recomendable que hagamos afirmaciones positivas, se llama, ¿no? En el área cognitiva, comportamental, que cuando hace algo bueno, decirle qué bien que lo has hecho, qué lindo que lo has hecho. Que cuando ayuda en la casa, qué lindo, sabía que siempre, ¿no? Tú me ibas a ayudar. Entonces, con expresiones así tan sencillas y tan cortas como para un niño, definitivamente el niño va adquiriendo la idea de que lo que ha dibujado tiene sentido. A veces los niños desde kinder les hacen dibujar cositas, y luego por iniciativa propia hacen algo, un garabato, un dibujo. Entonces, cuando uno lo recibe y lo acepta, para el niño el haber hecho esa tareita, ese dibujo, ese garabato, tiene sentido. ¿Por qué? Porque ha hecho alegrar a la mamá, ha hecho alegrar al papá, ha hecho reír a los hermanos, cualquier asunto. Pero cuando les recibimos de buena manera a un niño, entonces le digo, cualquier cosa que haga, que cante, que ría, en fin, que dibuje, que pinte, cuando decimos que lo ha hecho bien y nos ha gustado, entonces para el niño el haber hecho eso cobra sentido, ¿no? El que yo tengo varios dibujitos de mi hija de cuando era niña, y alguna vez le muestro, ¿no? Y ella ya pasa por los 25 años, y yo tengo en una agenda de cuero de hace muchos años que lo manejo para mis anotaciones diarias. Entonces ella tiene la posibilidad, a veces le pido que me lo busque algún documento o algo, entonces encuentra en esa agenda el dibujo que ella hizo cuando estaba en kinder. Entonces, ya les digo, y gradualmente a cada etapa, con cosas tan sencillas, se puede ir trabajando el tema del sentido, ¿no? Entonces, obviamente para un niño no le vamos a hablar del sentido de vida, pero sí vamos a hacer que las cosas que hace, las cosas que dice, el tiempo que está con nosotros, tiene sentido. Que cuando un niño viene, nos acaricia, o hace algo, o nos invita a algo, de su plato nos invita a algo, y dice, ay, qué rico, justo tenía antojo. Entonces, con decir ese tipo de palabras tan sencillas, estamos haciendo una afirmación positiva, y el niño, por lo tanto, llega a entender que el haber invitado un pedacito de pan a mamá, a papá, tenía sentido porque tenía hambre el papá o tenía antojo la mamá. Entonces, y gradualmente se puede ir reforzando y hablando y diciendo a los hijos, a los jóvenes en colegio, que las cosas que hacen tiene sentido, ¿no? Tiene valor. Ya el aspecto práctico de cómo trabajar proyectos de vida, planes de vida, de la misma manera hay que ir, hemos visto en un módulo, en el primer módulo, en el caso de los autores como Donald, por ejemplo, nos hablan de etapas, ¿no es cierto? Y de qué cosas se pueden ir trabajando. De referencia se pudiera utilizar ese tipo de referencias de edades para poder ir trabajando. Permítame contarles una experiencia muy personal.
que luego ya habiendo trabajado en una ONG con jóvenes universitarios, hemos trabajado igual proyecto y plan de vida, que luego se ha convertido en una herramienta para todos los beneficiarios del programa que no estaban solamente a mi cargo, sino ya se empezó a trabajar proyecto de vida desde los 12 años. Sin embargo, les decía se ha hecho este manual, una herramienta de proyecto de vida a partir de los 12 años, ya por la capacidad cognitiva que tienen ellos, ¿no? La posibilidad de poder plasmar algunas ideas por escrito. Yo creo que en las siguientes sesiones vamos a poder ver diferentes herramientas o propuestas, planteamientos de existencias de planes de vida, pero les estaba diciendo en mi experiencia personal, yo cuando mis hijos eran niños todavía, de La Paz a Cochabamba nos trasladamos hace muchos años atrás y de pronto me tocaba ayudar a que se adapten en una nueva ciudad. Entonces se me ocurrió hacer algo y le llamamos el juego de las metas. Llegábamos al fin de año y yo les decía, ¿no? Entonces les daba 3 papelitos de 3 colores. Uno que signifique, digamos, la parte de colegio, de aprendizaje, y le decía, ¿qué quieres aprender este año? Con el colegio. Entonces, y él decía, quiero mejorar esto, quiero aprender a manejar la computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, y mi hijo en alguna ocasión escribió y dijo, quiero tener plata. Entonces, y cuando ya llegó a sus 12 años, repetíamos este juego a partir de los 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre los 12 y 13 años, él puso una meta, ¿no? Y dijo, quiero aprender a manejar el auto. Y obviamente era muy desafiante que un niño de 12 años maneje el auto, 12 o 13 años. Pero era su meta. Entonces, y mi hija era más pequeña, entonces alguna vez dijo, quiero aprender a manejar bicicleta igual que mi hermano. Entonces, con ese juego de las metas que le hemos denominado y les repartía 3 papelitos de color, de diferentes colores, y lo colamos en una hoja y esa hoja estaba pegada en la pared al lado de su camita. Entonces, eso que ellos escribieron como deseo se convirtió en una meta y obviamente me tocaba a mí apoyar esa parte, ¿no? Entonces pusieron un año, quiero aprender a nadar mejor, entonces teníamos que llevar a la escuela de natación. Dijo, quiero aprender a tocar la guitarra, entonces me tocaba pagar el instituto de guitarra. Quiero aprender el auto, me tocaba sacarme tiempo para un sábado ir por un lugar vacío y que maneje el auto. Mi hija quería aprender a manejar bicicleta igual que su hermano, me tocaba sacarme tiempo para llevarle al parque y yo ayudarle a manejar bicicleta. Entonces, es una experiencia que ha ayudado mucho a ellos y con el tiempo para ellos no ha sido difícil plantearse cosas y lograr cosas, ¿no? Y obviamente ya cuando crecen toman sus propias decisiones bajo sus propios pensamientos y ya es diferente. Pero en cierto modo ya ellos son adultos, han egresado de sus carreras y tienen ese concepto, ¿no? De que hay algo que si se puede plantear y lo logran plasmar como objetivo, finalmente es posible lograrlo. Entonces, y de paso que algún año les inscribí a un instituto donde trabajaban lectura veloz y en ese instituto de la misma manera trabajaron proyecto de vida. Entonces les hacían y les ponían metas de lectura. Entonces leyó 500 palabras, ahora puede incrementar en el mismo tiempo a 600, a 700, pero tenía pilares, ¿no? Disciplina, valores, etcétera, etcétera. Y trabajaban un proyecto de vida y parte de ese proyecto de vida era leer un libro al mes. Entonces, y obviamente era gradual, ¿no? Primero cada 3 meses terminan un libro, cada 2 meses un libro y finalmente cada mes leer un libro. Entonces, para quien preguntaba al licenciado Ibolio, ¿desde qué edad se puede? Por la capacidad de escritura y de concreción de cosas abstractas, se puede trabajar con técnicas desde los 12 años. Pero contándoles mi experiencia, entre los 7, 8 años ya hemos logrado, como les contaba esta experiencia, que dibujen o que escriban en tarjetitas de color, lo hemos hecho desde los 7, 8 años con mis hijos y ya ha funcionado. Entonces, la formalidad de un cuaderno, de un manual, de un proyecto, de un plan de vida, se puede hacer desde los 12 años.
de una manera más informal y lúdica, obviamente considero que se puede trabajar desde los 6 años. Por la capacidad que tienen en esa edad ya de asumir reglas, roles, horarios, tiempos, diferenciar espacios, comportamientos en uno u otro lugar, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o algún aporte, por favor? Adelante. Bueno, si no hubiera entonces más consultas, aportes, solicito que podríamos concluir acá por esta vez y pongo en tapete si es posible esta o la siguiente semana, en un día martes o miércoles, poder reponer la sesión de la anterior semana, ¿no? Tengo pendiente del domingo anterior. Entonces les consulto si pudiéramos hacer martes o miércoles de esta o la siguiente semana. ¿Qué dicen, por favor? Tal vez la siguiente semana. Ya, muy bien. Un Sí, miércoles. por favor, licenciado, la siguiente semana. Ya, muy bien. Entonces, la siguiente semana, después del 6 de agosto, ¿no? Creo que sábado 6, 7, entonces estaríamos hablando del miércoles 10, 11. Déjenme. Tenemos el calendario. Entonces, si es martes, sería 9. Entonces, ya el domingo siguiente concretamos si es martes o miércoles, a partir de las, considero, 6:30, 7:30, por favor, una horita para reponer. ¿Ya? Está bien, licenciado. Muy bien. Entonces, haremos algo. Como yo les voy a mandar el libro, lo voy a subir a la plataforma. Como parte de tarea, que puedan, si está por capítulos o títulos, pudieran hacer un pequeño fraseo, es decir, rescatar frases, ¿no? Como las que estaban planteadas en la pantalla. Entonces, creo que sigue viendo, ¿no? La pantalla, ¿o no? Sí, se ve. Estamos todavía ya. Entonces, rescatar algunas expresiones y o si alguien quisiera de pronto yo les voy a mandar igual algún link de algunas entrevistas en vida del doctor Frankl, que pudieran igual ver, pues vamos a escoger o que hagan un resumen de un primer título o un fraseo, o de pronto poder hacer un resumen de una de las entrevistas, de un video que tiene una duración de entre 5 a 6 minutos del doctor Frankl. Entonces, quedamos en eso, por favor. Voy a subir a plataforma o si no, les mando por el link a través del grupo. ¿Está bien? Está bien, dicen. Entonces, como en esta etapa no vamos a abundar en trabajos pesados, porque no es la idea esa, sino creo que el enriquecimiento está en estas sesiones. De todos modos,
quiero pedirles por favor que tarea que se plantee, trabajo que se proponga, lo puedan hacer durante la semana, ¿ya? Mi meta es poder terminar este módulo y máximo en una semana tengamos la participación de todas las personas. Todas sus participaciones estén subidas a la plataforma, ¿ya? Esa es mi solicitud de inicio. Y la siguiente semana, entonces, vamos a hablar un poquito, antes de entrar en tema, vamos a hablar acerca de los lineamientos para sus monografías. ¿Está bien? Yo, entonces, con eso terminaría. Si es que no hay mayor comentarios o preguntas, entonces podríamos terminar acá, por favor. No, está bien. Muchas gracias a usted, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Licen. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Bueno, Buenas muchas noches, gracias. muchas gracias, licenciado. Muy Muchas buenas gracias. noches. Que todos estén bien. Gracias. Muchas gracias. Cuídese muy bien, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.